Buenos días a todos. Dios les bendiga. Los niños, bueno, ya partieron, listo. Bueno, me alegra ver a algunos que hace rato no veíamos. Bienvenidos. Bienvenidos de verdad. Sé que, como hoy lo declarábamos antes de que todos ustedes llegaran, declarábamos que hoy será algo especial, y así definitivamente creo que el Espíritu Santo ha puesto un ambiente especial para que usted y yo no nos vayamos igual a la casa, ¿sí? Para que usted y yo no perdamos el tiempo en venir a este lugar. Y ese es el propósito de Dios, que no se pierda el tiempo. Así que ponga su mejor atención, ponga su mayor concentración. Si usted tiene un pedazo de papel, trate de anotar algo importante que usted considere llevarse a su casa para recordar. Si no, active muy bien esa memoria que suele fallar, pero como sea, si usted no trajo para anotar, trate de algo dejar entonces en su mente para que el Espíritu Santo pueda escribir eso definitivamente en el corazón. Bien, yo quiero entonces empezar con una palabra para el día de hoy, la definición de una palabra, y es la palabra vallado. Sí, es una palabra que en la Biblia suele aparecer cantidad de veces, la palabra vallado. Y yo iba entonces al diccionario y dice así: cerco que se levanta para defensa de un sitio o impedir la entrada en él. Eso es vallado. Sí, un cerco, una muralla, una cerca le decimos en Colombia, que se pone en algún lugar para proteger un sitio, ¿sí? Para proteger, para generar privacidad, para que nadie entre. En las casas lo hacen, en los patios, no solamente para una privacidad, sino para evitar que animales, por ejemplo, estén en el patio, en fin. Eso es un vallado, y en la Biblia encontramos cantidad de veces donde Dios dice que levantó un vallado. Repito, cerco que se levanta para defensa de un sitio o impedir la entrada en él. Y esa palabra la vamos a hablar durante los siguientes 40 o 35 minutos. La palabra vallado, o cerco, o cerca, o muro, etc. Pero, así como Dios lo levanta muchas veces y lo levantó, hubo momentos específicos donde hombres levantaron ese vallado. Es decir, hicieron algo que generó que Dios pusiera ese muro de contención que protegiera. Y eso es lo que yo quiero que veamos a través de la vida de Job. Job capítulo 1, verso 5. Dice lo siguiente. Yo se lo voy leyendo, usted si algo lo anota. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, de la fiesta, de la celebración, Job enviaba y los santificaba, está hablando de sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, mire lo que decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Como le decía al principio, hoy tenemos que salir de acá con un concepto claro, y es levantar un vallado en nuestras vidas. Pero dice que Job lo hacía con sus hijos. Presten atención, los padres sobre todo. No va enfocado a los padres únicamente, pero tiene que ver mucho con los padres, ¿sí? De que Job, independientemente de sus hijos, era tan poderoso el vallado que levantaba, el cerco de adoración que levantaba, ese vallado de adoración, que aunque sus hijos hubieran pecado, aunque sus hijos la hubieran embarrado, él tenía el poder de generar todo un muro de contención que protegía a su familia y a los suyos. Y dice que lo hacía entonces todos los días. Dice, de esta manera hacía todos los días. Ahora, la ofrenda que hacía él en el Antiguo Testamento, cuando uno lo ve y ve uno la ofrenda de adoración, el tiempo de adoración que tenían estos hombres, tenía que ver con ese sacrificio y tenía que ver con los animales. Pero repito, Job levantaba ese vallado, ese muro. Imagínense ese muro, como un muro que protegería obviamente ese lugar. Ahora, acá viene lo tremendo, y voy a empezar a ser cada vez más conciso, porque pues podría ser un poco más extenso y no tenemos tanto tiempo.
El problema está no en que tú y yo levantemos un vallado, porque lo levantamos. Cuando hoy llegamos a esta reunión, algunos minutos previos a la reunión, otros después de las 10:30, y empezamos a adorar a Dios, y empezamos a alabar a Dios, y empezamos a orar a Dios, lo que hicimos es que alrededor de todo este edificio se generó un vallado de adoración. Es decir, se generó un muro de protección hacia este lugar, donde entonces ya nada de lo del mundo espiritual podría penetrarlo. Eso genera ese sacrificio que hacía Job, en este caso, de adoración. Cuando sacrificaba un animal, era un tiempo, un sacrificio de adoración. Ahora el problema, repito, no era eso, sino que el problema es cuando Satanás logra detener la adoración. Y acá es donde yo quiero que me presten mucha atención. Porque si Satanás, el diablo, puede detener mi adoración, es como que él pudiera abrir ese vallado. Mire qué tremendo. Cuando Satanás, y lo vamos a ver en los siguientes minutos, logra detener mi adoración, es exactamente igual a que le doy el chance de que él levante ese vallado, o lo abra o lo rompa y entre. Eso ocurre cuando Satanás detiene mi adoración. Cuando Satanás detiene en la vida de en una iglesia o en la vida de una persona ese estilo de vida. Entonces le damos campo porque ya no hay vallado. Y si tú tiras la cerca del patio de tu casa, ya no hay que contengan los animales. No van a decir, aquí había una cerca, entonces no podemos entrar, ¿verdad? Va a entrar, va a acontecer. No va a haber privacidad, no hay nada que contenga lo externo a ese vallado. Y cuando, repito, el diablo logra impedir o logra llevarnos a detener nuestra adoración, eso es lo que ocurre. Entonces, y eso fue lo que le ocurrió a Job, y lo vamos a ver. Entonces, cuando Satanás logra incluso llegar a hacer eso en una iglesia, ¿verdad? Pues le damos cabida para que entre y toque todo lo que quiera. Toque todo lo que quiera. No tengo una protección en mi vida. No tengo ese vallado de adoración, ese muro, ese cerco del que hablábamos, protegiéndome. Y repito, eso fue lo que le pasó a Job. Entonces hay un momento, si seguimos leyendo, no lo vamos a leer ahorita porque no es en sí el tema, pero después de esto que acontece, dice que hay una conversación real entre Satanás, el diablo, y Dios. Y entonces Dios le dice, Satanás le dice a Dios, ¿sabes qué? Déjame tocar a Job. Y te prometo, le dice Satanás a Dios, que va a dejar de ser el hombre fiel hacia ti. Y Dios le da una respuesta a Satanás y le dice, yo conozco a Job, yo sé que aunque lo toques, no dejará de ser el hombre fiel hacia mí. Y hacen ese trato. Le dice, tócalo. Pero lo más tremendo, miren lo que pasa acá. Cuando uno sigue leyendo, lo primero con lo que se metió Satanás, cuando uno lee la historia de Job, no fue ni con sus hijos, no fue ni con su casa, no fue con nada de esas cosas, ni con su salud, sino que dice la palabra de Dios que lo primero que fue Satanás y arrasó fue con los animales. Y le repito, en esa época, lo primero que le tocó a Satanás fue ese rebaño, y el rebaño era con lo que Job hacía los sacrificios. Es decir, dejó a Job desarmado, le interrumpió su adoración. Porque en ese entonces era la manera como se hacía. Porque no se sacrificaban personas, no se sacrificaban alimentos, se sacrificaban animales puros. Y era la forma como Job dice que se levantaba todas las mañanas, lo leímos, y dice que hacía un sacrificio, ¿verdad? Y generaba ese cerco, ese vallado protector. Pero Satanás le quitó eso, le interrumpió. Y para que usted me lo entienda, quizás de una manera muy cruda, ¿verdad? Es como que en un tiempo de adoración y de alabanza, ¡prum!, se nos quitara el sonido. Y si fuéramos mayas, es como que los músicos todos murieran, desaparecieran en las iglesias que tienen grupo de alabanza, ¿verdad? Y ahí ¿qué pasaría? Yo no estoy diciendo que de eso dependa nuestra adoración, pero algo así fue lo que le pasó a Job, ¿verdad? Se le quitó el medio por el cual él generaba todo eso. Entonces cuando Satanás
logra matar la adoración en nuestra vida, repito, logra entrar, abrir y penetrar ese vallado. Y tú y yo y nuestra familia está totalmente expuesta. Por ende, si tú y yo no estamos llevando eso, estamos expuestos a que pasen muchas cosas. Y muchas de las cosas que han pasado es porque no tenemos ese vallado alrededor nuestro. Porque ese vallado lo genera una vida de adoración. Mira qué tremendo, qué tremendo. Entonces, pregunta. Porque tú y yo decimos, a mí me encanta adorar. Y no me cuesta adorar en la iglesia. Son pocos los que le cuesta, eso es otro tema. Pero en lo general, uno dice, en la iglesia perfecto, allá yo entro, tengo ese tiempo, está el ambiente, está todo. Pero se termina y ¿qué pasa? Se termina este tiempo el domingo y ¿qué pasa? Mañana viene la vida real. Mañana hay que enfrentar los problemas. Mañana hay que enfrentar los biles. Mañana hay que enfrentar al esposo. Mañana hay que enfrentar esa deuda. Mañana hay que enfrentar ese jefe. Mañana hay que enfrentar esa suegra que ríe todavía. Mañana hay que enfrentar muchas cosas todavía. Y hay un gran problema. Porque acá, repito, es fácil adorar. Acá de alguna forma tú entras y como está la presencia de Dios es fácil despojarse de cosas y de alguna manera me concentro y puedo lograr adorar y nos unimos, hay un ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está ese ambiente, pero repito, se termina y ¿qué pasa? Nos cuesta porque hay una vida real que enfrentar. Entonces la pregunta recurrente sería, ¿cómo puedo mantener eso cuando yo salga de este lugar? ¿Cómo puedo mantener yo ese vallado, el cual acá levantamos, pero que no es, lo levanto el domingo y se tiene hasta el otro domingo, sino cómo yo lo puedo mantener saliendo de este lugar? Porque tú tienes un trabajo, porque tú tienes responsabilidades, porque tienes, repito, cantidad de cosas que enfrentar. Pero aquí es donde aparece David, un hombre que nos enseña mucho conforme a todos estos temas, el rey David. Y el rey David dice en uno de sus salmos, dice que es mejor, Dios, estar un día en tus atrios, es decir, en los patios allá de tu casa, del templo, del tabernáculo, que 1000 fuera de ellos. David lo dice. Y yo personalmente a veces lo he pensado también. Yo quisiera pasármela acá, porque afuera hay muchas cosas que enfrentar que uno no quiere enfrentar. ¿No es tan rico acá? O sea, acá como que los problemas se van, las dificultades desaparecen, el problema ya en la casa como que acá de alguna forma se opaca. Y entonces de repente, hay veces yo no quisiera que este tiempo acabara, porque tengo tantas cosas en ciertos momentos que enfrentar mañana, los lunes y de ahí en adelante. Y eso es lo que está diciendo David. David, en medio de un tiempo seguramente que tenía en la casa de Dios, dice, yo quisiera estar un día, así fue aquí, que 1000 fuera de ellos. Porque David sabía todo lo que tenía que enfrentar cuando él salía de los atrios de Dios. Y él entonces da unos tips, una clave. En el Salmo 121, simplemente te doy la referencia. Porque la pregunta que yo le haría a David es, ¿cómo puedo hacer para no cortar con la adoración? Y él la responde en ese Salmo. Y dice, ¿sabes qué? Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada. ¿Sabes qué? Lo que David está diciendo es, Dios va a guardar tu salida y tu entrada. Es decir, Dios puede hacer, guardar, puede contener, mantener. Cuando tú salgas de acá y cuando tú regreses en unos días más, en 8 días más, en 7 días más, cuando sea que tú vuelvas acá, Él no está hablando de lo que yo hablaba hace 8 días de salirnos de la nube. No, seguimos bajo su cobertura, ¿verdad? Pero acá hay algo especial, a diferencia de cuando salgo allá a esa calle. Y David está diciendo, Jehová, Dios, Él puede hacerlo. Pero la realidad es que no todo el mundo puede salir de este lugar y estar orando y alabando y adorando 24/7. Es decir, ninguno. Ni un misionero de tiempo completo, ni siquiera, porque hay cosas que enfrentar, hay una vida real. Pero ¿cómo lo logro? Entonces lo que David dice es,
hay que intentar por lo menos estar cerca de las puertas. Y David reitera y dice, tú guardarás tanto mi entrar como mi salir. Entonces, cuando yo me encuentro con la presencia de Dios en un lugar como estos, mi preocupación es, yo voy a salir, pero de alguna forma tengo que esforzarme para mantener lo que yo aquí viví con Él. Pero repito, a ti y a mí, porque a mí también, se nos hace muchas veces imposible. Imposible. Pero hay que lograr hacerlo, porque eso será lo único que levantará un vallado. Eso será lo único que levantará un muro de contención que a ti y a mí nos protegerá. Entonces, tratemos de salir de este lugar y estar enchufados como sea. Vuelvo y te repito, porque no sé si te has hecho la película. Cuando tú y yo nos desconectamos de Dios, perdemos esa conexión con Él, salimos de acá como dicen en la gran ciudad, ¿de dónde? De Neiva, ¿verdad? Como Pepe Guamo, o sea, es decir, esa que es picha y sale. Y uno sale aquí como un loco a enfrentar todo eso, y Dios dice, no, yo quiero guardarte. Yo necesito que tú todo el tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y regreses el domingo, hayas mantenido ese muro de contención, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo necesito que tú, a través de tu vida de adoración, permanentemente levantes eso. O si no, no me quedará otra que permitir que Él entre y toque tu vida. Porque no depende de mí, dice Dios, depende de ti. Si tú me adoras, prometo que lo levanto. Prometo que estoy ahí como ese león rugiente, listo para devorar a quien venga por ti. Pero no viene de buenas a primeras. Soy cristiano. El muro no se levantaba, fruto de que sabía que sus hijos estaban mal. De pronto, y dice que él levantaba a través de su adoración, de ese sacrificio, se levantaba ese vallado. Y Satanás no podía, hasta que un día le robó la adoración, lo que él tenía para adorar. Entonces, a través de los problemas de la vida real, de la ocupación del día, él puede robarme eso. Y yo sé, quizás hay trabajos, mi trabajo no me permite estar adorando, alabando, ¿verdad? No me permite, tengo que estar concentrado. Pero es lo que vamos a ver, ¿cómo puedo mantenerme de alguna forma enchufado? Y hace poco me pasaba una experiencia bien interesante. Tenía que enfrentar un día bien complicado. Lo compartí hace poco. Sí, la semana pasada. Bien complicado. Tenía que ir a enfrentar a una persona, tenía que enfrentar un trabajo, el cual en mi humanidad yo quería tirar bien lejos y salir corriendo y no dar la cara. Pero no podía, yo no podía hacerlo. Yo tenía que ir a dar la cara y sacar eso adelante. Y me monté al carro y lo primero que se me ocurrió fue poner la emisora. La emisora, la W o lo que fuera, quería escuchar la emisora. Y el Espíritu Santo me dijo, no, pon alabanza. Porque yo iba con una rabia, yo iba con unas ganas de pelear, de decir cosas, de reclamar mis derechos, de etcétera, etcétera. Eso era lo que yo tenía en mi corazón. Es decir, rompí mi adoración, permití que Él entrara en el vallado y me empezó a llenar la cabeza de pensamientos, de rabia, de angustia, de un malestar tremendo. Pero fue que empezara a alabar en ese carro. Vea, pero alabar, en serio, adorar, me quebranté, reí, era toda una hora de trayecto. Y llegué a ese lugar, le contaba yo a Gaby, y me sorprendió tanto lo que me dijo esa persona. Me dijo, ¿vienes de la playa? Así como irónico me lo dice. Le digo, ¿por qué? Me dijo, está resplandeciente. Así me dijo. Yo no entendí nada. Yo dije, no, playa de dónde con este frío. Bueno, empezamos a hablar. Y después al rato, porque el día terminó en una victoria tremenda, como nunca antes yo había trabajado tan bien, había dejado las cosas tan bien hechas en ese trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando salí de ese lugar entendí que todo había acontecido por ese tiempo donde quizás yo no soy una persona que tengo 24/7 para estar adorando y alabando a Dios, pero en ese tramo tuve la oportunidad de hacerlo.
Y a eso es lo que yo voy. Quizás tú también tienes tu trabajo, también tienes tu ocupación, pero hay momentos donde tú se los puedes dar a Dios. Yo podía perfectamente esa hora haber estado instruyéndome en noticias, pero fue necesario levantar un vallado, fue necesario mantener eso que había sacado el domingo de esa reunión que tuvimos, que precisamente habíamos hablado de estar bajo esa nube, bajo esa fuente, esa columna de fuego. Pero fruto de que irrumpí, que no estaba en eso, estaba permitiendo que Él entrara, hiciera lo que Él quisiera. Pero fue importante. Entonces yo entiendo cuando David dice, quisiera estar ahí. Y lo mismo te digo, hay formas de enchufarme. Ese tiempo que tú manejas, yo no te digo, y quiero que me lo entiendan, no estoy hablando de legalismo, ¿sí? Pon tu Biblia al lado del control del televisor. Y muchas veces en vez de cogerlo, retíralo un poco y coge tu Biblia, coge un libro que estés leyendo, empieza a poner cosas que te sumen en el depósito espiritual. Repito, no es un legalismo, no es que no puedas ver televisión, no es que no puedas escuchar la radio, pero estoy hablando cuando no se tiene el tiempo, aprovecha los pocos tiempos que tienes para adorar a Dios con lo que haces. Yo no estoy en desacuerdo que tú escuches otra música, yo también la escucho, pero hay momentos donde tengo que levantar, como decía Job que lo hacía, ese vallado protector, porque Él está viendo a ver por dónde se me mete. Y cuando rompemos esa vida de adoración, es muy fácil que el devorador, que es Él, venga y haga cantidad de estragos en nuestra vida, y no solo en la nuestra, en mi esposa, en mis hijos, en todo lo que representa mi vida, que no es solamente esta persona, es todo un entorno de gente que me rodea. Y eso es lo que tengo que esforzarme a hacer. Entonces tengo que esforzarme por llenar ese depósito. Dios sabe que te envía un mundo difícil, pero no pierdas la unción, no pierdas esa bendición que acá se recibe. Entonces, hay que tener cuidado acá. Y paso a una segunda fase, de tener bien enfocado y bien claro hacia dónde va mi adoración. Es importante no buscar la fuente equivocada, y te voy a decir de qué se trata eso. Tu vallado no se va a levantar nunca porque tú estés conectado con un líder, que estés enchufado con una prédica, que estés enchufado con un pastor. Es decir, no porque tú tengas una conexión conmigo, con cualquier otro líder o con una radio cristiana, lo que sea, ojo, ahí no se levanta el vallado. El vallado única y exclusivamente lo puedes levantar tú. Y hay veces que hay personas que sienten que por escuchar y escuchar y escuchar y escuchar más y más y más, ¿verdad?, están levantando el vallado. No, el vallado se levanta cuando tú adoras. Está bien si esa persona te inspiró a hacerlo y usada por el Espíritu Santo, pero no se puede quedar ahí, se queda después de que eso acontece. Entonces no puedo confundir la fuente, no puedo equivocarme, no puedo pensar que esa persona es mi fuente de poder. El único es Él, pero yo tengo que tomar la acción. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por dónde comienzo? Necesito levantar ese muro de contención, pero ¿por dónde yo comienzo? Y la respuesta es muy elemental. Comienza con lo que tienes. ¿Qué tienes tú? Con eso comienza. Porque hay gente que dice, yo no sé cantar, repito lo que decía antes, yo no tengo nada, no tengo tiempo. Con lo que tengas. Mire, dice la palabra de Dios que el Gadareno, ¿se acuerda el endemoniado Gadareno? Dice que tenía una legión, es decir, tenía 2000 demonios dentro de él. ¿Entonces sabe qué es eso? 2000. Y con todo y eso, por la parte geográfica se asume que el hombre, porque dice la palabra de Dios que vino, cuando vio que llegó Jesús, dice que vino corriendo y se postró a Jesús. Imagínense, con 2000 demonios, y si 2000 demonios no pudieron impedirle a ese hombre postrarse delante de Jesús, dime qué te va a poder a ti impedir a mí que adoremos a Jesucristo. Nada. 2000 demonios no le impidieron, menos te va a impedir una agenda, menos te va a impedir nada en tu vida ni en mi vida nos va a impedir que le adoremos y levantemos ese vallado. Entonces, una iglesia, lo dije al principio, una iglesia sin la presencia de Dios, ¿sabe qué es? Es un edificio.
Y la presencia de Dios es lo que hace que la atmósfera cambie. Y eso mismo pasa en tu hogar, en tu casa, perdón. Una casa sin la presencia de Dios no es un hogar. Porque ¿qué es una casa sin gente que viva adentro? Una casa. ¿Qué hace que esa casa se convierta en un hogar? La familia que llega a vivir ahí, gente que viene a habitar ahí. Cuando la presencia de Dios no habita en tu casa y en mi casa, porque ni se adora a Dios, porque ni se exalta a Dios, porque lo que se ve no exalta, nada de lo que pasa en esa casa va conforme a levantar ese vallado, no se respira ese ambiente. Entonces por algo, y préstame atención, por algo Dios decía en ese salmo, dice, si Jehová no es quien edifica el hogar, dice, en vano, bien conocido ese versículo, en vano trabajan los que están ahí. Es más, les dice, en vano se están madrugando ir a trabajar, en vano. O sea, es decir, para nada. Si yo no soy el que habita en esa casa, si a mí no es el que se le está exaltando, si en las conversaciones no estoy yo de por medio, si de repente no es adoraciones a gran volumen, etcétera, en ese hogar, si ahí no se glorifica mi nombre, en vano están haciendo todo. En vano, dice Dios. Y tenía mucha razón. Y entonces eso va destruyendo ese vallado. Quiero leerte una frase que no es mía, ¿verdad? Pero es muy fuerte esta frase. Pero es una gran realidad que yo quiero compartir hoy con ustedes. Ya nadie se lo puede tomar a personal. Simplemente es una frase que es la realidad de una iglesia y sobre todo en comparación a nuestra vida. Dice la frase lo siguiente: el cristianismo empezó en Palestina como una hermandad. ¿Estamos de acuerdo? Luego se movió a Grecia como una filosofía. Pero se fue a Italia y se convirtió en una institución. De allí se fue a Europa y se hizo una cultura. Cuando llegó a América, se volvió un negocio. ¿Estamos? Y si la iglesia es un cuerpo y se volvió el negocio, ¿qué es? Alguien que tiene un cuerpo y hace negocio, ¿qué es? Una prostituta. Y no se horrorifique con la palabra. Es una palabra que suena fuerte, pero una persona con un cuerpo que lo vende es una prostituta. Eso es. Y no hay peor cosa, familia, que la iglesia y los que componemos la iglesia nos convirtamos en eso. Si me pagas, te honro, Dios. Si me sanas, te sirvo, Señor. Si tú haces, ahí voy a estar. Y empezamos a volver esto, mi relación con Dios, un negocio. Y eso es lo que diferencia una prostituta a una esposa, que ella lo hace por dinero y mi esposa lo hace por amor. Por amor. Y lo que yo en este caso te estoy incitando es que tú le adores por amor. Nada más. Eso es todo lo que yo te estoy diciendo. Que levantes un vallado, pero lo hagas por amor. Porque se ha vuelto un negocio. Y muchos tienen ese business con Dios. Tú me das, yo te doy. Tú conviertes a mi marido y entonces ahí me vas a tener de rodillas siempre, Señor. Pregunta. ¿Y si Dios se va a tomar un poco de tiempo? Y si tu hijo que está tan mal, Dios decide dejarlo un tiempo más así, ¿qué va a pasar con tu relación con Dios? ¿Vas a depender de eso? ¿Tu vida hoy está dependiendo de los problemas? ¿Tu adoración depende de cuánto dinero entró esta semana? Porque cuando eso está ocurriendo en nuestras vidas, estamos negociando con Dios. Y estamos siendo un cuerpo que se vende al mejor postor, que ofrece más en cuanto más le paguen. Y eso es lo que Dios dice: no. Yo quiero enseñarte a amarme. ¿Por qué creen entonces ustedes que un papá no le da todo a un hijo? Por amor. Porque haría un clic en el hijo. Mi papá
igual a, me da todo lo que yo quiera. Y entonces empieza ese niño, por lo general, a buscar a ese papá, a esa mamá, porque sabe que con él tiene todo. Y deja de buscarlo porque lo ama. Y un niño, digo yo, que se ha levantado en la pobreza y realmente ama a su papá, eso es un amor muy genuino. Porque ese papá quizás nunca le pudo dar lo que otros papás le dieron a otros niños. Pero eso es un amor. Ese papá sabe que su hijo sí lo ama. Porque en Navidad no hay regalos, porque en cumpleaños habrá un detalle muy simple. Mas sin embargo ese niño quizás ama mucho a su papá. Y eso es lo que Dios dice. Dios dice, yo no es que te tenga para no darte, pero ¿y si no te doy? Tú igual me vas a amar. Tú igual me vas a adorar. Y hay respuestas en la vida de cada uno de nosotros que se han tardado mucho. Hay oraciones que aún no se responden. Hay peticiones que Dios aún tiene en un waiting list. Porque Él quiere y va a hacer todo lo posible para enseñarnos a adorarle a pesar de. Porque ¿dónde es la oración? ¿Dónde sale esa adoración más genuina? ¿Sabes cuándo yo he adorado con un corazón, el más tremendo corazón? Cuando no he tenido de qué agarrarme. Ahí ha salido ahí ha salido una tremenda adoración de mí. Cuando ya me he jugado todos los cartuchos y me juego el último y Dios dice, ahora sí me vas a dejar. Ahora sí es posible. Porque eso es lo que hace Dios. Dios deja. Hay una metáfora que escuchaba que el diablo entró en bancarrota. Y entonces empezó a vender todas sus armas, todas las que usted y yo conocemos, ¿verdad? Empezó a vender entonces la pobreza, empezó a vender el pecado, todas esas armas con las que él ataca. Pero en plena bancarrota pidió que solamente una no se vendiera. Y fue el desaliento. Y te voy a decir por qué. Porque esa es una tremenda llave diabólica para romper tu adoración, el desaliento. Satanás a través del desaliento puede arruinar y destruir una iglesia entera, un hogar entero. Y me daba yo cuenta con Sansón. Sansón, dice la palabra de Dios. ¿Saben quién es Sansón? Pues, ¿no? El mechudito con fuerza. Dice que ese hombre una vez mató, si no me equivoco, a 1000 filisteos. Oiga, ¿con qué? Con la quijada de un burro. Y los destruye y los pone así en filita, 1000. Y la misma palabra de Dios dice que después ese hombre, el mismo que acaba, imagínense lo que hizo Dios. Un hombre 1000 con una quijada de un burro. Ni con espada, ni con un escudo, con una quijada, dando quijada para arriba y para abajo. 1000. Mire lo poderoso que es Dios. Y Él lo declara, dice, wow Dios, eso fuiste tú. Y lees la Biblia y sigues leyendo y llega un momento donde parece un Sansón totalmente desalentado, desanimado, quejándose con Dios. Dios, me vas a dejar morir, estoy muerto de sed. Y Dios le da una respuesta tremenda. Le dice, vuélvete al primer lugar del milagro. Ahí donde dice ese primer milagro. Y ahí abriré una fuente de agua y podrás beber. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios, cuando estamos en ese momento tan difícil, cuando estamos en ese lugar donde me es difícil adorar, Dios me dice, ¿te acuerdas esa primera vez que tú me adoraste con ese corazón? ¡Wow! Que lo entregabas todo, que me adoraste tan genuinamente. Yo tengo un recuerdo exclusivo en mi vida, donde para mí marcó ese momento de adoración. Y siempre Dios me dice, siempre, cuando yo ya no tengo las fuerzas para adorarle, me dice, hazlo como ese día lo hiciste, allá en ese departamento, a las 5 de la mañana de rodillas. Así yo quiero que lo hagas. Porque si no levantas, y si tú y yo no levantamos ese vallado, hay un gran problema en nuestras vidas. Ahora es muy difícil que surja esa verdadera adoración cuando tenemos cosas que nos brindan mucha seguridad. Cuando en tu bolsillo hay harto dinero, es difícil
Es bien difícil que surja una adoración, que la adoración plena ha salido cuando los médicos han dado algo terminal, cuando en el banco no hay un penny, cuando te sacaron del trabajo, cuando te botaron de tu casa, etcétera, etcétera. Ahí ha surgido esa adoración, ¿verdad? Pero cuando todo ha estado, entre comillas, bien, adoramos, pero no es tan genuina. Porque tenemos cosas que nos brindan seguridad. Y Moisés tenía algo que le brindaba seguridad. Le había brindado quizás de alguna manera su seguridad por 40 años. La vara con la que él pastoreó 40 años en el desierto. Antes de irse con el pueblo, acuérdense cuando él mata a alguien y sale corriendo y se va por allá a un lugar y empieza a trabajar con su suegro Yetro. Y allá él tenía una vara. Y está en un momento con Dios, se encuentran cara a cara con Dios. Hablan un rato y Dios le dice algo a Moisés. ¿Se acuerda? Tira tu vara en tierra. Para Moisés lo significaba muchas cosas. Quizás era ese palo, esa vara que ahí había estado toda su vida, había pastoreado 40 años, era quizás su seguridad, era su apoyo, eran muchas cosas. Y Dios le estaba diciendo, arrójala. Y así mismo ocurrió con Pedro. ¿Cuál era la seguridad de Pedro? Sus redes, pues. Pescaba, era pescador. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Dios? Jesucristo en este caso. ¿Tiras tus redes? ¡Ja! Lo que te da seguridad, tíralo. Vamos, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero la Biblia no habla más. Pero echémosle un poquito de imaginación. ¿Qué pasó cuando Pedro llegó a la casa? ¿Qué le tuvo que haber dicho la esposa y la suegra? Porque vivía con la suegra. ¿Qué le tuvo que haber dicho? ¿Dónde están los pescados? No, no hay pescados. ¿Cómo que no hay pescados? ¿Y la platita? No, no hay platica. ¿Y eso qué pasó? Bueno, tuvo que haber sido con un tono un poquito más elevado, ¿verdad? Y él dijo, no, me imagino yo tuve que haber dicho que no, que me encontré con uno que me dijo que botara mi trabajo, las redes, que él me haría pescador de hombres. Ah, entonces ahora vamos a comer hombres, pues. Ahora nos vamos a alimentar de personas, digo yo, ¿no? Tuvo que haberle dicho irónicamente. No tuvo que haber sido fácil de enfrentar. Y Moisés está en la misma situación. Tíralo en tierra, le dice. Y finalmente dice que Moisés tira la vara. Y entonces Dios le dice después, vamos, tómala. Y cuando la va a tomar, ¿qué pasó? ¡Pra! Se convirtió en culebra. Y dice la Biblia que Moisés empezó a esquivar la culebra. Dios no me hubiera vuelto a ver. Volando me voy. Oiga, le tengo pavor a ese animal, ¿verdad? Yo me voy. Y dice que Moisés la esquivaba. Y Dios no terminó ahí con Moisés. ¿Sabes qué le dijo? Tómala. Le dijo, tómala por la cabeza. No. ¿Sabe que mi abuelo cazaba culebras? Entonces él me enseñaba, nunca lo vi hacerlo, pero siempre llegó a mi casa a enseñarme, ¿verdad? Y él me decía, una culebra la tiene que agarrar de la cabeza. Y él me mostraba con un palito hecho en Y, y así él la neutralizaba. Y después la cogían de la cabeza fuerte, porque era la forma de neutralizarla. Si la cogían por la cola, pues la culebra tiene la habilidad de levantarse, de dar vueltas, de engañarte y picar, ¿verdad? Morder. Mas sin embargo él me enseñó, las culebras, todo el mundo, eso no es alguna, por la cabeza, se neutralizan desde ahí. Dios le dijo a Moisés, tómala por la cola. ¿Qué le dijo Moisés? Tan loco, Dios, eso no lo hace nadie en el desierto. Una culebra nunca se va a tomar por la cola, me pica. Tómala por la cola. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Dios es increíble. A mí me sorprende. Y es que Dios te va a llevar siempre a hacer cosas que todo el mundo va a decir, este está loco en hacerlo. Dios te va a llevar a hacer cosas que el mundo entero se va a oponer. Te van a criticar, te van a juzgar, van a hacer pedazos contigo. Pero cuando es Dios quien está diciendo, tómala por la cola, tómala por la cola. Aunque iba en contra de todo principio natural en el desierto. Dice entonces Moisés que en el momento que cree y la toma, se hace vara. Y unos versículos más adelante me sorprende, porque ya no aparece la vara de Moisés, cambió de dueño.
Ahora dice que Moisés cogió a su esposa, a sus hijos, los montó en un burro, los despachó y cogió la vara de Dios. ¡Qué tremendo! Lo que te brindaba seguridad, lo que me brindaba seguridad, cuando lo soltamos, ahora Dios es quien toma el control. Y la única forma de poder levantar entonces, volviendo al punto inicial, ese vallado, muchas veces nos va a tocar arrojar eso. Dios, yo no sé si te está pidiendo tirar esa relación, ¿verdad? Hacer algo alocado. No sé si te está pidiendo cambiar un empleo, no sé si te está diciendo dejar cosas del pasado, no lo sé. Eso lo sabes solamente tú y lo sé yo en mi vida, qué es lo que Él pide. Pero por lo general va a ir en contra de lo que tú crees que debe de ser. Ahí me alegra mucho que estén mis papás hoy acá. Yo no sabía que iban a estar. ¿Por qué? Porque mis papás, mi mamá en especial, en el inicio recibe a Cristo hace muchos años. Yo tenía, no sé, 6 años quizás, 5, por ahí más o menos. Y después mi papá, y pasan muchos años. Al principio, en este caso yo iba al MIC, como vienen los niños acá, ¿verdad? Pero obviamente llegó mi juventud y me aloqué. Con mi hermano, con mi hermana, o sea, los tres definitivamente nos alocamos. O sea, es decir, no nos alocamos, vivimos lo que toda la juventud vive. No tan extremo creo como hoy se ha vuelto la juventud, pero en ese entonces lo que era lo peor, ¿verdad? Rumba, trago, excesos, etc. Pero yo soy consciente de que si mis papás no hubieran levantado ese vallado, a pesar de que hacíamos, yo no estaría vivo. Es que lo tengo claro. Yo llegué muchas veces a mi casa sin saber cómo llegué. En Estados Unidos me levantaba y lo primero que hacía era bajar a ver el carro, porque no tenía memoria alguna de cómo había yo llegado a esa casa. Pero nada, ni me acordaba de haber salido del último lugar. Absolutamente nada. Mi hermano, pues yo creo que ni hablar. Si yo perdía la memoria, ese la perdía antes, horas antes que yo. ¿Verdad? Me tuvieron que haber detenido muchas veces, deportado de los Estados Unidos por cosas, etcétera, por droga, por cantidad de cosas que hice, que lo único que yo puedo ver cuando estudiaba eso era que mis papás levantaron ese vallado. Si mis papás no lo hubieran hecho, ¿sabe que yo no estaría de verdad acá? Y no lo digo en forma cliché, yo no estaría. Así que tiene mucho poder para los papás que están acá. Tienen una gran responsabilidad los que tienen sus hijos acá, los que no están acá incluso. Porque aunque tus hijos estén cometiendo cosas, tú tienes la responsabilidad de estar permanentemente adorando a Dios. Los que no tienen hijos tienen un matrimonio. Los que no tienen nada tienen un futuro que guardar. Y si tú y yo no levantamos ese vallado, créeme, hay uno que está alrededor de tu vallado, rondando. A ver en qué momento tú y yo damos tregua. Y ese no dice, no, mañana, de inmediato, porque anda buscando. Una cosa es anda rodeando, anda paseando el diablo. No, él anda buscando a quién devorar. Tú puedes tener muchas cosas, no le des tregua a Satanás. Lo que tú tienes hoy, en un abrir y cerrar de ojos, se puede ir todo. Y no es una amenaza de parte de Dios, es una realidad espiritual. Que tú y yo vivimos una lucha verdadera en este mundo. Y en abrir y cerrar de ojos, no te sientas con las licencias de decir, no busco a Dios, ya no me congrego más, voy a darme esto, no me gusta aquí, no me gusta allá, donde sea, con quien sea, pero tú tienes que estar permanentemente buscando y adorando a Dios, que será lo único que protegerá tu vida y todo lo que ella representa. Deja tus esquemas, deja tus complicaciones y hazlo por los tuyos, por tus cosas, por tus sueños y tus anhelos. Tira la vara, tira lo que sea que hoy no te permita entregarte a Dios. ¿Es dinero? Tíralo. Estoy diciendo, no literalmente arrójalo. Si lo vas a arrojar, pásate por mi casa. Pero
Me estoy refiriendo a que si eso te está dando seguridad y es lo que no te permite entregarte del todo a Dios, tíralo. No pongas tu seguridad en eso. No pongas tu seguridad en un trabajo. Yo me aterro como un día yo tengo y otro día sale. Y digo, pero ¿qué se hizo? Como en Colombia, ¿no? Que lo roban y ni se dan cuenta, la gente ya duda. Traía yo el celular, no lo traía. Roban tan bien. Y en la vida uno puede pasar exactamente lo mismo. Mira, ni te das cuenta. Me enteraba de quién era. Alguien que moría, alguien que me comentaban mis papás. Pero, o cosas que uno se entera de repente. Yo digo, pero Dios mío, ¿en qué momento? Entonces, lo único que yo te digo hoy, con esa frase tan fuerte, es seamos esposas. Y tú sabes a qué me refiero. Adorémosle por amor. Sal de este lugar. Tú me dices, pero es que solamente tengo 30 minutos de break. Reduce tu alimentación, tu tiempo de comer a 5 minutos. Métete en un baño, haz algo en tu carro y adora a Dios. Yo ya lo he dicho antes, que mi mamá, como mi papá no iba, entonces rozaban al principio. Mi papá era católico, ¿qué? Romano, apostólico, bueno, todo ese retaíla. Entonces, pues no era fácil para entender que mi mamá se levantara a orar, a hacer un devocional, etcétera, etcétera. Y ella siempre me lo dijo, desde muy chico me acuerdo que ella, los mejores momentos en sus inicios fueron en un baño. Tú no sabes lo que puede convertirse ese inodoro, esa ducha. Eso se puede convertir en un altar donde la gloria de Dios viene y en ese baño, en ese carro, en ese pedacito de trabajo, en ese cubículo de oficina, en ese ascensor. Mira, donde sea, tú tienes y yo tengo que salir de ese lugar y levantar un vallado. Repito, no te digo no escuches otra música. Pon alabanzas, pon adoración, lee un libro, reduce tu tiempo de televisión, empieza a poner cosas que le sumen a tu vida y no que le resten. Vamos a orar, familia, vamos a levantar un tremendo vallado en este lugar. Démosle un aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar y vamos a levantarle ese vallado.